se ve tu diapositiva, ya se ve la presentación, sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver el método KEC o Quick Exposure Check, que es la comprobación de exposición rápida. Bueno, la siguiente, por favor. Somos de la residencia de Saltillo, lo voy a dar yo. Mi nombre es Aret Barón y mi compañera Rosario. Bueno, este método fue diseñado en el Centro Roberts de Ergonomía de la Salud y bueno, fue para cumplir con los requisitos de los profesionales, que fuera un método práctico para evaluar la exposición a los factores de riesgo. Se realizó en la Universidad de Surrey, en el Centro de Investigación de Surrey University, y fue publicado en 1999. Se hizo también, pues fue diseñado para tareas individuales con acciones repetidas. Y bueno, se desarrolló utilizando un enfoque de ergonomía participativa y fue con 200 profesionales involucrados. Fue desarrollado, fue probado, fue modificado y validado. em, y bueno, sí, se hicieron con diferentes tareas de trabajo reales y simuladas, como manipulación manual, tareas repetitivas, tareas estáticas, dinámicas, tareas de pie o tareas sentados y con exigencias visuales altas o bajas. Y bueno, es así como se desarrolló este método. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Los usos que se le da, bueno, pues este método evalúa las exposiciones en 4 áreas del cuerpo con mayor riesgo a factores, pues sí, a factores de riesgo más importantes para desarrollar alguna enfermedad. Y bueno, los usos es para identificar los factores de riesgos relacionados con trastornos musculoesqueléticos. Se puede hacer antes y después o posterior a la aplicación de algún método ergonómico. También para evaluar diferentes niveles de riesgo en espalda, en brazo, hombro, mano, muñeca y cuello. Para sugerir acciones para reducir el riesgo de exposición, evaluar la efectividad de una intervención ergonómica y formar a los usuarios sobre trastornos de musculoesqueléticos en su puesto de trabajo. Este método pues involucra tanto al observador, que sería el que lo va a aplicar, como a los trabajadores. Y bueno, para realizar la evaluación e identificar las posibilidades para cambiar o la mejora. Pues también este método pues nos va a ayudar a considerar el impacto y el potencial costo-beneficio de una serie para intervenir. Y bueno, los elementos biomecánicos, fisiológicos psicofísicos, perdón, sería la evaluación, pues ya los que ya les había dicho, de las 4 zonas, de la espalda, del hombro-brazo, la evaluación de la muñeca-mano, evaluación del cuello, eso en la primera parte del método. Y le puedes dar la siguiente. Y también, pues, lo que hace o lo que valora el trabajador en la misma tarea, pues va a ser el peso máximo manejado, el tiempo dedicado a la tarea, la demanda visual, la conducción, la vibración, el nivel de fuerza máximo, el ritmo de trabajo y el estrés. Y bueno, esto, pues, más adelante en la aplicación, pues ya lo vamos a ver más. Esto es, pues, como teórico. Eh, las limitaciones de este método, pues, tiene que ver justo con que cuenta, se podría tomar como una ventaja, sí, porque cuenta tanto la opinión del analista o del observador como del trabajador y, pero también, pues, puede ser una limitación si el trabajador o el analista o el que la está aplicando, pues, no tienen los conocimientos previos. Entonces, pues, ¿qué limitaciones podrían ser? Que requiere la capacitación del evaluador, pues, la combinación de factores de riesgo y respuestas de ambos, el examinador y el trabajador, y bueno, también, pues, que no evalúa extremidades inferiores. Y bueno, también no es apto para trabajos mayores de a 8 horas. Y bueno, dentro del método, pues ahí se los vamos a ir como presentando, pues está la ficha de identificación, o la ficha inicial. ¿Le puedes dar a la siguiente? Okey, bueno, este es un ejercicio, pero lo vamos a ir checando, con mi compañera. Si le puedes adelantar, por favor? Adelante, por favor. Okey, ¿le puedes regresar?
Creo que esta es es la otra. Si quieres, déjala de compartir en lo que te pasan la otra. Disculpen, es que no la estoy compartiendo yo, la está compartiendo otra compañera. Nosotras no pudimos compartirlo porque, no sé, la Mac no me deja. Pero bueno, en lo que ponen la presentación correcta, pues bueno, no sé si hasta aquí llevemos, existe alguna duda. Esto pues se los dije teórico, pero lo vamos a entender cuando veamos como tal pues la cédula de evaluación. Em, Vamos a ir desglosándola. Disculpen, denos 2 minutos en lo que la compartimos. Ya la vamos a compartir. Listo. Disculpen. Ok, bueno, doy paso a mi compañera Rosario. Ok, buenos días. Una disculpa por los inconvenientes, nos confundimos de presentación, pero pues ya lo arreglamos. Vamos a continuar con los elementos para considerar el uso de esta herramienta como válido. Primero que nada, antes de aplicarla, debemos de establecer muy bien cuáles son las áreas prioritarias a observarse y calificarse. Como nos mencionó nuestra compañera Zaret, pues esta herramienta se caracteriza de otras por la participación que tiene el trabajador a la hora de realizar la calificación. Entonces, también es importante que antes de aplicarla le solicitemos al trabajador pues una descripción muy detallada de la organización de su día completo, de su turno de trabajo, si es posible hora por hora. Vamos a enfocarnos en la duración de los ciclos de trabajo o de una tarea específica. Vamos a pedirle o a solicitarle que nos ayude a identificar cuáles tareas son repetitivas y cuáles no. Vamos a definir los ciclos de trabajo, la frecuencia, vamos a identificar pues las actividades que componen a cada operación y posterior a ello pues vamos a idear un plan de evaluación. Es muy importante que la información que nosotros recabemos por parte del trabajador pues también la confirmemos con un trabajador diferente a quien nos dio la información solicitada. Pues también debemos aquí de hacer un énfasis en que hay el test o la herramienta está compuesta por 15 ítems o 15 preguntas y de ellas más de la mitad pues son contestadas por el trabajador y específicamente las preguntas L, P y Q
pues nos van a solicitar que el trabajador nos ayude con una descripción detallada de lo que se está preguntando, ¿ok? Entonces, pues en general es indispensable la ayuda del trabajador para que este elemento sea válido. Y bueno, como les comentaba, esta herramienta es aplicada tanto por el evaluador como por el trabajador. Los primeros 7 ítems son aplicados por el evaluador o el observador y como también ya nos comentó nuestra compañera, se van a evaluar 4 áreas que son el cuello, la espalda, hombro, brazo y muñeca, mano. De esto se van a evaluar dos situaciones en cada una, excepto en el cuello, y a cada una de las preguntas o ítems que nosotros observemos, le vamos a dar una letra del abecedario, ¿sí? Empezando por la A, como podemos ver en la espalda. Espalda es A, B, hombro es C, D, muñeca es F y cuello le damos la letra G, ¿ok? Vamos a empezar con la espalda. En la espalda vamos a evaluar 2 cosas. La primera de ellas es la postura que tiene el trabajador y la segunda, los movimientos que realiza, ¿ok? A cada una de las áreas a evaluar le vamos a, además de la letra correspondiente, le vamos a agregar un número dependiendo de lo que nosotros observemos, que puede ser 1, 2 o 3, ¿ok? Empezando por la espalda, en la postura, si esta la observamos casi neutral o pues existe flexión, extensión o una flexión lateral o incluso una rotación menor a 20 grados, pues le vamos a dar una puntuación de 1. Si está moderadamente flexionada, es decir, que se forme un ángulo con una medida de entre 20 y 60 grados, le vamos a dar un 2. Y si esta se encuentra excesivamente rotada, flexionada o flexionada lateralmente con un ángulo mayor a 60 grados, pues le vamos a dar una puntuación de 3. Pasando con el movimiento, aquí solo vamos a elegir una de 2 opciones, que puede ser B1, B2 o desde B3 hasta B5. En caso de que el trabajador se encuentre sentado durante toda la tarea que estamos observando o evaluando o que está sentado en algunas ocasiones, pues vamos a elegir B1 o B2 según sea el caso. Pero en la situación en la que el trabajador pues se encuentre activo, es decir, que se levante, que se siente, que empuje, que jale o que manipule alguna carga, pues le vamos a dar desde un 3 hasta un 5. Más adelante vamos a ir revisando cada uno de estas puntuaciones más específicamente con el ejemplo que mencionábamos al principio. Ahora pasando con el hombro-brazo, igualmente también vamos a evaluar la postura y el movimiento. A la postura le vamos a dar la letra C y al movimiento la letra D. La postura de las manos nos vamos a nosotros a fijar si el hombro o ya sea las manos se encuentran a la altura o debajo de la cintura, a la altura del pecho o por encima de los hombros y dependiendo de esto pues vamos a otorgar también una puntuación. En cuanto al movimiento, esto nos habla más de la frecuencia. Si este es infrecuente, pues vamos a otorgar un 1. Si es frecuente, es decir, que el movimiento sea regular, pero que a pesar de eso existan algunas pausas, vamos a darle un 2. Y si el movimiento es muy frecuente, es decir, que sea casi continuo y no exista pausa entre cada uno de los movimientos, pues le otorgamos un 3. Pasando con la muñeca mano, aquí primero también vamos a evaluar postura y luego movimiento. A la postura le vamos a dar la letra E o la vamos a identificar con la letra E y al movimiento con la letra F. Es un poquito más fácil aquí, no hay tantos puntos. En caso de que la muñeca se encuentre en una postura ya sea neutral o que se forme un ángulo menor a 15 grados, damos un 1, y si la muñeca está visiblemente desviada o doblada, damos un 2. Y en cuanto al movimiento, también aquí no es tanto sobre los grados de flexión ni nada por el estilo, es más bien sobre la frecuencia con la que se observan los movimientos o cuántas veces se repite un patrón de movimiento durante un periodo de tiempo determinado. Aquí vamos a recalcar que es muy importante que no se deben de tomar en cuenta los movimientos que se hagan con los dedos, sino específicamente nada más muñeca y mano.
Y por último, el último punto a evaluar por el evaluador es el cuello, en el que en este solo nos vamos a fijar en la postura, no en el movimiento. Si observamos que la postura del cuello está neutral o tiene una rotación o flexión menor a 20 grados, otorgamos el número 1. Y si esto se encuentra rotado o flexionado más de 20 grados, otorgamos entre 2 y 3, dependiendo de la duración de este movimiento. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. De mi parte no sé si alguien más de los compañeros. Todo bien, compañero. Vale. Hasta ahorita ninguna, gracias. Estás, creo que silenciada. Sí, listo, gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte de la herramienta en la que nos va a ayudar el trabajador a contestarla. Aquí, como pueden ver en este pequeño diagramita que hicimos, son 8 puntos los que nos ayuda a responder el trabajador. Empieza con la carga máxima manejada, que se le otorga la letra H para identificarla. Y aquí, más que nada, vamos a preguntarle cuánto pesa la carga que él maneja durante la tarea. Si es menor a 5 kilogramos, si pesa entre 5 y 10, si es entre 11 y 20 o si esta es mayor a 20. El segundo punto a evaluar es el tiempo que le dedica a cada tarea. Si esta es menos de 2 horas, si tiene una duración de entre 2 y 4 horas, o si es mayor a 4 horas. Y siguiendo con esto, tenemos el nivel de la fuerza, que lo podemos identificar con la letra K. Esta se clasifica ya sea en baja, mediana y alta, y ahí tenemos los kilogramos a los que se refiere cada categoría. Seguimos con la demanda visual que exige la tarea. Esto se refiere sobre todo a... Aquí solamente hay 2 calificaciones, que puede ser 1 o 2, dependiendo del el grado de determinación que tenga el trabajador. Es decir, si requiere, pues, tener mucha atención con detalles muy finos, pues esta es alta, y si no es así, pues se clasifica como baja. Seguimos con el manejo de vehículos. Esto se refiere más que nada a si para llevar a cabo la tarea evaluada el trabajador requiere de manejar ya sea una grúa, un carro, algún vehículo de motor. Lo vamos a evaluar, si no nos evalúa, y vamos a preguntarle cuántas veces cuánto tiempo al día se dedica a manejar este vehículo, si es menos de 1 hora por día o nunca, si es entre 1 y 4 horas o si es mayor a 4. Lo siguiente es sobre la vibración, específicamente el uso de herramientas que causan algún grado de vibración en el cuerpo. También vamos a preguntar por el número de horas a las que está expuesto a este factor, si es menos de 1 hora por día, si es entre 1 y 4 horas o si es mayor a 4. El siguiente punto que vamos a identificar con la letra P es, le vamos a preguntar al trabajador si tiene alguna dificultad para realizar este trabajo, y él nos va a contestar nunca, a veces o muy seguido. Y por último, en general, pues vamos a cuestionarle sobre el nivel de estrés que presenta el trabajador a la hora de realizar esta tarea. Si la considera para nada estresante, medianamente estresante, moderadamente estresante o muy estresante. Y como les mencioné en la primera diapositiva que revisamos, pues aquí las preguntas marcadas con la L, la P y la Q, vamos a requerir que el trabajador nos describa de manera más detallada sobre estos puntos. Creo que se volvió a silenciar tu micrófono. Ay, sí, perdón. Ahora sí ya.
Bueno, ya cuando tenemos el puntaje, vamos a vaciar los resultados en esta hoja de respuestas que tenemos aquí, que de hecho también le subimos en la plataforma de Classroom. No sé si lo pudieron revisar, pero si no, aquí lo vamos a ir explicando. Si podemos observar, se forman 4 columnas. La primera de ellas pues se dedica a vaciar las respuestas relacionadas con la espalda. Sigue hombro, brazo, perdón, mano, muñeca y por último el cuello. Aquí vamos a hacer un cruce de los puntajes que obtuvimos en cada una de las respuestas. Si somos muy observadores, vamos a poder notar que, por ejemplo, en la sección que nos evalúa espalda, lo primero que vamos a cruzar es la postura contra el peso. Y vamos a obtener una puntuación que es la puntuación 1 o score 1, que está en la parte inferior de esa primera sección. Después vamos a cruzar la postura de la espalda contra la duración. Posteriormente la duración contra el peso, y aquí hay que tener mucho cuidado o hay que poner atención porque las siguientes 3 calificaciones vamos a aplicarlas dependiendo de lo que nosotros hayamos observado. Es decir, si la tarea tiene una postura estática de la espalda, solamente vamos a calcular el score 4, además de los 3 anteriores, en el que vamos a cruzar la respuesta que obtuvimos en la postura estática contra la duración de la tarea. Pero si nosotros vimos que se trata más de una tarea en la que la espalda está en constante movimiento o que requiere de un manejo de cargas, vamos a determinar el score 5 y el score 6, ¿sí? Donde se cruza la frecuencia y el peso y la frecuencia y la duración, ¿ok? No sé si aquí, si entendieron esta parte o quieren que le explique un poquito más. A mí me sacó la sesión de repente, pero en la diapositiva anterior nada más, si me haces favor de colocarla, hay unos asteriscos ahí. ¿Qué significan esos asteriscos? Que requieren que el trabajador nos dé una descripción más detallada sobre las respuestas que da en esas 3 preguntas, que son la L, la P y la Q. Ok, perfecto. Si quieres ya darme la siguiente, por favor, Elena. Gracias. Entonces, no, la anterior. Gracias. Entonces, al final vamos a sumar los scores que obtuvimos. Dependiendo les comentaba, la postura de la espalda al momento de evaluar. Para empezar, vamos a sumar los 3 primeros scores que obtuvimos, el 1, el 2 y el 3, y si la tarea fue estática, el 4. Pero si la tarea no es estática y requiere de un movimiento de la espalda, vamos a sumar los scores 1, 2, 3 y además del 4 y el 5, perdón, y el 6, ¿ok? Y ahí ya obtuvimos la puntuación de la espalda. Ahora vamos a seguir con el hombro y el brazo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ir cruzando las puntuaciones que obtuvimos en el test anterior. Primero vamos a cruzar el peso contra la altura a la que tenía en la que se observaron los brazos. Después el peso contra la duración de la tarea. Luego la duración contra el peso. Después la postura. No, perdónenme, la frecuencia contra la altura a la que se realiza la tarea y por último la frecuencia contra la duración. Aquí todos los scores del 1 al 5 se van a sumar para obtener la puntuación final relacionada con el área del hombro y del brazo. Ahora vamos a irnos a la siguiente columna en la que vamos a hacer igualmente un cruce de las puntuaciones obtenidas antes. Y vamos a empezar primero cruzando permítanme tantito.
Ahora sí ya. Vamos a empezar cruzando el movimiento. ¿Cuántas veces se repitió el movimiento contra la fuerza? Después esta repetición contra la duración contra la fuerza y la postura de la muñeca contra la fuerza y por último la postura de la muñeca contra la duración. Vamos a obtener 5 scores de nuevo y los vamos a sumar otra vez todos ellos desde el 1 hasta el 5 para obtener la puntuación relacionada con esta área. Y finalmente el cuello, vamos a nada más realizar 2 cruces de puntuaciones, que es la postura contra la duración y la demanda visual contra la duración. Sumamos los dos resultados y obtenemos el puntaje final. Ahora, de las preguntas, de las últimas 4 preguntas que nosotros le realizamos al trabajador, que él nos dio su calificación subjetiva, pues vamos a elegir nada más de entre 1, 2 y 3, como podemos ver ahí en vehículo, vibración, estrés, y vamos a elegir una de las 3 casillas. Al final, pues vamos a obtener un puntaje por espalda, uno por el hombro, uno por la muñeca y la mano, otro por el cuello y otro más por cada uno de los factores que evaluamos individualmente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Si quieren que me regrese con algo. Todo bien, Rosa. Bien, bueno. Ok, entonces nos vamos a la siguiente. Una vez que ya obtengamos nuestros resultados finales, vamos a poder calificar o categorizar esta tarea dentro de uno de los siguientes 4 niveles de riesgo, que puede ser bajo, moderado, alto o muy alto. Aquí es importante que pues recordemos que la valoración que tenemos es por cada región corporal, ¿sí? No nos dice un valor general que nos englobe todas las puntuaciones. Entonces hay que ir región por región viendo cuál es el nivel de riesgo que obtenemos, ¿sí? Si nos fijamos muy bien en la tablita que les puse ahí en la superior donde dice valoración por región corporal, el puntaje en la espalda va a variar dependiendo si la actividad es estática o si requiere de algún tipo de movimiento, ¿sí? Y ahí podemos ver la puntuación que engloba cada uno de los niveles, bajo, moderado, alto y muy alto, dependiendo de la zona que estemos revisando. Y en cuanto a los 4 factores extra que revisamos también, que son el manejo de vehículos, la vibración, el lugar de trabajo, o la dificultad que tiene el trabajador para realizar la tarea y el nivel de estrés, pues también vamos a obtener 4 niveles de riesgo. Bueno, en los 3 primeros nada más 3 y en cuanto al estrés íbamos a encontrar 4, dependiendo de la casilla que nosotros hayamos pues elegido, o más bien que el trabajador nos haya indicado. La siguiente, por favor. Y ahora sí, las actuaciones, estas a grandes rasgos nada más nos van a dar, bueno, vamos a tener 2 actuaciones. Si la tarea nos arroja un nivel bajo de riesgo, pues no vamos a requerir de ninguna modificación más que seguir realizando observaciones o valoraciones posteriores para identificar cuáles interacciones pueden llegar a elevarnos este nivel de riesgo en un futuro. Y en caso de que nosotros hayamos identificado un nivel de riesgo moderado, alto o muy alto, pues es imperativo que realicemos algunas modificaciones de manera urgente, más que nada pues enfocadas a las interacciones que nos aumentan en mayor medida pues los puntajes de cada área. Siguiente, por favor. Y ahora sí, pues vamos a ir revisando el ejemplo. No sé si ¿hay una duda, alguna pregunta? No. Bueno, en realidad, pues es un método, una herramienta muy fácil. Si le das a la siguiente, por favor. Aquí prácticamente lo que hicimos fue nada más como ponerse la rúbrica como tal en grande para que ustedes la fueran viendo. Pues no sé, en este caso
Por ejemplo, al realizar la tarea, cuando nosotros recuerden que son 4 zonas las que vamos a observar, como tal, el observador lo que nosotros haríamos sería esta parte y ya, tiene que seleccionar la peor situación. Entonces aquí podríamos decir casi neutral, está moderadamente flexionado, torcido, inclinado hacia un lado. Ustedes, por ejemplo, en esta imagen, ¿qué le darían? ¿A 1, a 2, a 3? A 3. Dice excesivamente flexionado, torcido o inclinado hacia un lado, ¿no? Bueno, entonces esto pues tendría que ser lo que hace el observador. ¿Le puedes dar adelante? Es que no pudimos poner video, pero ¿le puedes dar la siguiente, por favor? La siguiente, por ejemplo, es desde hombro, brazo, muñeca, mano, es el cuello. Aquí, por ejemplo, pues ya esta es la rúbrica. Recuerden que la rúbrica pues se separa en dos, en el observador y en el trabajador. Lo que va a calificar el observador y lo que va a llenar el trabajador. Y aquí pues prácticamente es el peso, ¿no? Que cuánto está cargando y demás. Entonces ya le das la siguiente, por favor. Les pusimos aquí prácticamente esta es la siguiente. Esta es lo que preguntaba, lo que decía el doctor, que hacía hincapié, que es los detalles adicionales para L, para P, para Q. ¿Le das la siguiente? Y bueno, pues prácticamente lo que ya había comentado mi compañera, estas son combinaciones entre los factores de riesgo identificados por el observador para cada área del cuerpo y entonces las respuestas también subjetivas del trabajador. Esta herramienta pues nos va a determinar también pues niveles que podemos comparar el antes y el después de la intervención, como es para cada zona corporal o para cada factor que se está dando según la rúbrica. Y bueno, pues ya habíamos hablado de las limitaciones, pues como hay parte subjetiva del trabajador, pues quizás no resultaría tan objetivo la rúbrica, pero lo que sí podemos hacer es comparar con las intervenciones de las mejoras y pues ver si existió alguna mejora o continúa o que es necesario intervenir. Y también nosotros podemos ver cuáles son las exposiciones con mayor o cuál es lo que es más prioritario y pues entonces intervenir donde debemos abordar la situación en el trabajo pues en el trabajo o en la tarea que se está realizando. Y bueno, no sé si queden dudas, la verdad es que pues la rúbrica nos los pone muy fácil para llenarlo nosotros y para el trabajador, entonces solamente es cuestión de que si nosotros pues podamos capacitar al trabajador de modo que se pueda realizar o se pueda contestar de una manera viable y pues no habría problema entonces con tener las respuestas y poder abordar. Y pues bueno, esto es para beneficio, ¿verdad? La de la intervención y revelar pues la exposición de los factores de riesgo en cada área. No sé si, Rosario, quisieras comentar algo más o si alguien tiene alguna duda. No, yo la verdad es que, pues ya les mencionamos, se diferencia esta herramienta de las demás, pues por el peso que tiene el trabajador a la hora de contestar los ítems o las preguntas y pues sí, nada más es una herramienta de fácil aplicación en la que nada más hay que fijarnos muy bien a la hora de realizar los cruces de los puntajes. Bueno, muy bien. Yo nada más voy a hacer algunas anotaciones, ¿sale? Sale Rosario. Generalmente con cada una de las herramientas que hemos visto les doy algún tip en específico para que consideren al momento de aplicarla y que no se confundan, ¿sale? Donde se me confunde a veces la gente es cuando utilizamos las letras B, ¿sale? Entonces, a ver, si pudiera nada más hacer hincapié en las letras B. Sí, gustas, regrésate. ¿Ya la ven? Aquí. En la espalda. Aquí es
es que nosotros escojamos. La espalda es la A y la B. En la B se debe seleccionar solo una de las dos opciones de las siguientes tareas. Ahí está, esta o la otra, ¿no? La que vamos a utilizar. ¿Para qué? ¿Qué diferencia estas? Si la tarea es sentado o de pie, o si la tarea implica levantar, empujar, tirar y transportar. Por ejemplo, si está sentado o de pie, pues la pregunta es, ¿la espalda permanece en una posición estática la mayor parte del tiempo? Y entonces si es no, se pone B1, si es sí, se pone B2. Y para la otra tarea, solamente se debe de seleccionar una, porque la tarea solamente la puedes hacer sentado de pie o levantando, empujando, tirando y transportando. Entonces, si implica la segunda, pues el movimiento de la espalda, ¿cómo es? Si es B3, poco frecuente, es alrededor de 3 veces por minuto o menos. B4 es frecuente, alrededor de 8 veces por minuto, y B5 muy frecuente, alrededor de 12 veces por minutos o más. Y ya si quieres, puedes poner la rúbrica, la última. Ok, y ahí está. Pues si es, aquí solamente depende la actividad, de cómo es la actividad, es que se va a llenar y cómo, y en qué, pues en qué casilla lo tendríamos que seleccionar. No sé como qué duda o... Sí, aquí, bueno, más bien el punto es que solamente tengo que seleccionar o es un trabajo dinámico o es un trabajo estático, ¿sale? Entonces, a veces quieren llenar todas y eso es lo que ya no se permite, ¿sale? Entonces, yo por eso dice ahí o seleccionas esta o esta otra. Y entonces tengo que seleccionar, si es estático, nada más la B1 y la B2 son las que voy a llenar. Y si es dinámico, 3, 4 y 5, ¿va? Ok. Entonces ese es un punto donde a veces no genera un poquito de duda y conflicto. Y la otra cosa es la parte del evaluado, ¿vale? Entonces han hecho mucho hincapié en que uno de los puntos importantes de esta herramienta tiene que ver con la percepción del trabajador. Yo creo que sí podría ser algo bueno, pero también podría ser algo un poquito subjetivo, y entonces yo lo que hago es dejar solamente las dos últimas letras al evaluado, ¿sale? Entonces, ¿puedes poner las dos últimas? Que es la P y la Q. Entonces, esas son las únicas que yo le pido que me llene al evaluado, ¿sale? En ningún lado dice y no está escrito que las demás no se le den. Es algo que yo en lo personal, que he estado en este asunto un rato, es que yo solamente prefiero evaluar las letras P y Q que me las diga el trabajador. Las demás yo las veo o las mido directa o indirectamente, ¿sale? Para no tener esa subjetividad, porque el trabajador no sabe a veces qué es lo que perseguimos o buscamos en la evaluación de un estudio de ergonomía. Entonces, aquí de lo que se trata, pues es simple y sencillamente de tratar de ver cuál es su percepción del trabajo. Pero en un tema de fuerza, peso y esas cosas, pues bueno, no hay mucho que percibir, y a veces ellos sobredimensionan un poquito o con el fin de salir bien evaluado, porque pues él lo único que hace es verse evaluado, o con el fin de cooperar y exagerar a veces un poquito las cosas de que está súper heavy el trabajo, y entonces es por eso que tendemos muchos de los que hacemos esto a las letras de la H en adelante, excepto H hasta la N, a la N, de verlo directamente y solamente dejarle a su percepción las letras P y Q, ¿sale? Entonces ese es el tip que a lo mejor yo les podría dar, y la única precaución son los asteriscos que comentábamos ahorita y lo de las letras B. ¿Sale? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, muy bien.
Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta o comentario? Solamente tengo frío. Ok, si no, gracias, Sadet Rosario, y seguimos con la que nos falta. ¡Ya, mis ojos! Estoy aquí escondida, tengo frío. ¿Qué me trajiste? Ah, es que hace frío. ¿O no? ¿Qué compraste? Buenas tardes. Seguimos nosotros dos con el método KIMPP. Déjeme, veo cómo se puede cargar la presentación. Como es un programa, una compañera la está sacando y sacando la aplicación que es quien expone conmigo. Pero permítame un segundo. ¿Qué cosa? ¿Poblanos o relleno? Ah, los poblanos. ¿Los casas rellenos son cuaresmeños o cómo se llaman? ¿Pero cuál sabe mejor relleno? No sé, la pantalla. Sí, ya vemos ahí tu pantalla. Ya se ve como presentación, disculpe. ¿Ya? Sí, David, se ven como presentación. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Nosotros somos R2 de Mesa en Trabajo Mental de la ciudad de Orizaba, un servidor, Medina Pérez Fernando, Miguel Isidoro Lisbeth Juana y un servidor Solís Sánchez Juan David. Y nos tocó exponer el método KIMPP. Vamos a iniciar. Primeramente con la historia del método. El método KIMPP, o por sus siglas en inglés, Key Indicator Method, también conocido en español como método de indicadores clave MIC, fue desarrollado en Alemania por el Instituto Federal para la Seguridad de Salud en el Trabajo, en conjunto con el Comité de los Länder. Länder en alemán quiere decir países para la salud y seguridad en el trabajo. Entonces, este método es totalmente de manufactura europea. En 1996 se publicó el proyecto inicial, después de 5 años de estudios, aparte del Instituto Alemán, se colaboró con profesionales, representantes de seguridad industrial, empresarios y asociaciones de empleados, o sea, asociaciones sindicales e institutos científicos para poder desarrollar este método. Hay 3 KIM, el que nosotros vamos a exponer es el KIM PP para manejo manual de cargas, que fue validado fue lanzado en el 2002 y validado 4 años después. Bueno, los usos del método, los KIM se usan para evaluar operaciones de levantamiento, transporte, sujeción, empuje y tracción de las cargas físicas del trabajo. Lo que nosotros vamos a empujar es en el de empuje y tracción y transporte de cargas.
que es el KIMPP como tal. Adicionalmente, bueno, encontré en una información que el método KIMPP se puede aplicar en tecnologías y direcciones empresariales de seguridad y salud en el trabajo y pueden ser usados como tal en el ámbito empresarial. La verdad es que no encontré como tal información, lo leí, pero no pude acceder al artículo, pero encontré que el método se ha exitosamente acoplado a algunas, incluso inteligencias artificiales actualmente, lo que se podrá suponer que facilita todo el análisis estadístico de la información, que la verdad no es tan difícil, pero que se ha tratado y se ha logrado acoplarlo a IAS para que esto sea pues, muchísimo más práctico de usar. Bueno, en cuanto a los elementos biomecánicos, fisiológicos y psicofísicos, la evaluación es realizada básicamente para tareas de manipulación manual. Debe referirse a un día de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a evaluar con esto? Tronco superior solamente, desde la tensión en la columna normal principalmente a posturas de brazos, de miembros torácicos en general, principalmente, también un poco más enfocado a hombros. Los elementos mecánicos, vamos a ver posturas, repetición de movimiento por tiempo, esto es importante, el peso de la carga, sujeción de la carga y las distancias recorridas con la carga. Como más adelante se explicará, se pueden tomar en consideración metros hasta kilómetros o distancias menores a 5 metros. Y las condiciones del trabajo, que se refieren más que nada a las condiciones en que la carga se va a manipular y transportar. En cuanto a los elementos fisiológicos, pues es la evaluación para tareas para manipulación manual de cargas en tracción y empuje, para evaluar exposición de riesgos a trastornos musculoesqueléticos y determinar la sobrecarga física de la actividad en el trabajador. Entonces, los resultados que vamos a obtener van a ser en cuanto a la sobrecarga, que la que el trabajador está expuesto haciendo las actividades pues, de su puesto laboral. En cuanto a los psicofísicos, la verdad fue muy difícil encontrar información de los psicofísicos. La realidad es que fue un análisis propio y solamente pude referir a la carga mental del trabajador a ser observado realizando sus actividades laborales. Eh, perdón. Bueno, A partir de aquí en continúo. cuanto a las limitaciones de la metodología, pues este método solo evalúa los movimientos repetitivos de extremidades superiores. Entonces, una de sus limitaciones es que no va a evaluar los movimientos repetitivos de la pierna, de ambas piernas, además de que tampoco toma en cuenta posturas limitadas y movimiento corporal sin manipulación manual de cargas. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? Claro. Los elementos que considera la metodología, basados en las características claves de la actividad que se va a analizar, incluye, como mencionó mi compañero, se puede usar una herramienta que es una aplicación que se llama Movex. Y otra de los elementos que considera es la frecuencia diaria y la distancia. Esta distancia va a ser, o bueno, toma dos distancias en cuenta, las distancias cortas, que son hasta 5 metros, y las distancias largas, que son tramos mayor a 5 metros. Y de acuerdo a la tabla que está en las diapositivas, nos va a arrojar unos resultados. Por ejemplo, en operaciones de tracción y empuje en distancias cortas, nos dice que el número por día de trabajo, por ejemplo, aquí si un trabajador hace de 200 a menos de 500 movimientos en toda su jornada, se le da a dar un puntaje de 6. Eso si hace distancias cortas. En cambio, si hace distancias largas de tracción y empuje, por ejemplo, si la distancia total que recorre el trabajador en su jornada es de
de 4 a 8 kilómetros, se le asigna un puntaje de 6. Eso en cuanto a frecuencia diaria y distancia. Después toma en cuenta el peso de la carga y dispositivos de transporte. Los dispositivos de transporte, pues puede ser carretilla, pueden ser carros, plataformas rodantes, carritos sin ruedas fijas o carros contenedores, traspaletas, mesas auxiliares o que tienen cambios con ruedas fijas. Y también toma en cuenta brazos manipuladores o balanceadores neumáticos. Y de acuerdo a la precisión de la posición, esto lo va a clasificar en baja y alta. La precisión baja va a tener la distancia de transporte o de traslado no va a ser específico. Y en el de precisión de la posición alta hay una distancia exacta del transporte de la carga. Y aquí también toma en cuenta la velocidad. La velocidad lo divide en dos, en lenta y rápida. En la velocidad lenta van a ser menor a 0.8 metros por segundo y la velocidad rápida va a ser de 8 a 1.3 metros por segundo. También va a tomar en cuenta, perdón, la siguiente diapositiva. También va a tomar en cuenta la postura del trabajador, que aquí pues es de acuerdo a la flexión de la espalda. Si el tronco está erecto o sin torsiones, se le va a dar un puntaje de 1. Si el tronco está ligeramente inclinado hacia adelante o con una ligera torsión, se le da un puntaje de 2. Y si el cuerpo inclinado hacia abajo o en dirección o movimiento, agachado, arrodillado, inclinado, se le da un puntaje de 4. Y si tiene una combinación de inclinación y torsión, se le daría un puntaje de 8. Eso en cuanto a la postura del trabajador. Después va a tomar en cuenta las condiciones de trabajo. Estas condiciones de trabajo se dividen en 4. Las condiciones pueden ser buenas, limitadas, difíciles o muy complicadas. De acuerdo a cómo se clasifique, igual se le da un puntaje. En cuanto a las condiciones buenas, es que el suelo están nivelados, firmes, lisos o secos, que no tiene inclinación, donde está el transporte no hay inclinaciones, que no va a tener obstáculos en el lugar de trabajo. Y si el método de transporte tiene ruedas, que estos están funcionando bien, que no tienen desgaste. En cuanto a las condiciones limitadas, el suelo va a estar sucio, puede estar ligeramente inclinado, puede tener una inclinación de hasta 2 grados, va a presentar obstáculos en el espacio de trabajo y además de que los rodillos o ruedas van a estar sucios o tienen dificultad para rodar o los cojinetes se encuentran desgastados. En cuanto a las condiciones de trabajo difíciles, el camino puede estar sin pavimentar o es un pavimento rudimentario o hay presencia de baches o suciedad extrema. Además de que la inclinación va a ser de 2 a 5 grados y que los remolques industriales tienen que soltarse al arrancar o que los rodillos o ruedas estén sucios y que los cojinetes funcionan con dificultad. Y ya en condiciones de trabajo muy complicadas, pues hay escaleras, las inclinaciones son mayor a 5 grados, las combinaciones de indicadores son entre limitados y difíciles. Y de acuerdo por ejemplo, en qué clasificación lo pongamos, se le da un puntaje. Si son buenas, el puntaje es 0, limitadas, el puntaje es 2, difíciles, el puntaje es 4 y muy complicadas, el puntaje sería de 8. Siguiente diapositiva, por favor. Y
ya con los datos que se calculan, nos va a arrojar un riesgo asociado al trabajo. Y para hacer esta evaluación se necesitan 3 pasos, que son la determinación de la puntuación del elemento tiempo, la determinación de la puntuación de los indicadores clave y finalmente la evaluación. Siguiente diapositiva, por favor. Y al final, ya que se tuvieron o se sumaron todos los puntajes, nos va a arrojar un nivel de riesgo que es del 1 al 4. El 1 va a ser como el de menor riesgo y el 4 va a ser el de mayor riesgo. Si es un nivel de riesgo 1, la puntuación de riesgo es menor a 10. Entonces, la descripción es que la situación es de baja carga y es poco probable que se produzca una sobrecarga física. Y el nivel de riesgo es de 10 a 25. Entonces, se trata de una situación donde hay aumento de la carga y es posible que se produzca una sobrecarga física en el trabajador. Aquí lo menciona como en los trabajadores menos resistentes. Y para este grupo de personas ayudaría a volver a diseñar un nuevo puesto de trabajo. Y en el nivel de riesgo 3, la puntuación del riesgo es de 25 a menos 50. En este caso es una situación de gran aumento de carga y es posible que se produzca una sobrecarga física. Y el último nivel de riesgo, que sería el más alto, la puntuación del riesgo es mayor a 50. Es una situación de carga alta, es probable que se produzca una sobrecarga física. Es necesario entonces volver a diseñar la estación o el puesto de trabajo. ¿Se alcanza a ver mi pantalla, compañeros? Sí, se ve tu pantalla. Correcto, bueno. Entonces, una vez que tenemos los resultados de la metodología ya clasificados de acuerdo a la puntuación, en el nivel 1, 2, 3 y 4, pues ya podemos actuar acorde a estos resultados. La actuación pues va a ser como todos los métodos ergonómicos, y ahorita vamos a platicar un poquito de cada puntuación anterior. ¿Qué podemos ayudar a hacer a nuestros trabajadores? Podemos diseñar los espacios de trabajo, adecuando la disposición de los elementos de su entorno laboral para poder optimizar el flujo de trabajo, minimizar su fatiga y su estrés. Podemos diseñar las herramientas, las grúas y los equipos que utilizan los trabajadores para que sean fáciles de usar, sean cómodos y seguros para los usuarios. Podemos evaluar los riesgos ergonómicos a los cuales estén expuestos los trabajadores para poder identificar pues, posturas incómodas, movimientos repetitivos, cargas manuales del trabajador. Y podemos capacitar y concientizar a los trabajadores sobre las prácticas ergonómicas, incluyendo pues, la correcta postura a la hora de realizar sus actividades, realizar movimientos seguros y la importancia de tomar descansos regulares. Ahora, acorde al nivel de riesgo de este método, del método KIMPP, vamos a ver que el nivel de riesgo 1, el método nos dice que pues, no es necesario hacer ninguna adecuación. En el nivel 2, en un nivel de riesgo 2, para las personas que son menos aguantadoras, pues nos puede beneficiar un rediseño de su espacio de trabajo y algunas otras medidas de prevención. El nivel 3
del método KIM, ahí sí ya tenemos que considerar el rediseño del lugar del trabajo y también mejorar algunas otras medidas de prevención. Y en el nivel de riesgo 4, ahí sí es necesario totalmente, o sea, se tiene que hacer sí o sí un rediseño del lugar del trabajo, de las herramientas que se usan. Y debemos considerar otras medidas de prevención. Ejemplo, ¿qué medidas de prevención podemos considerar? Podemos implementar una mesa ergonómica en la cual podamos subir o bajar al operador para que tenga mayor confort y tenga una mejor postura inicial. Podemos implementar un rack con dimensiones establecidas para que el operador pueda realizar su trabajo. O podemos mejorar el agarre de, de las herramientas o de las cajas que el trabajador manipule incorporando guantes. Bueno, si encontramos algunas similitudes con lo que es la norma 036, ¿qué similitudes podemos encontrar? Que en ambas se enfocan en mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores al reducir los riesgos de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Ambas requieren un análisis detallado de las tareas y puestos de trabajo para identificar posibles riesgos ergonómicos y proponer soluciones para solucionarlos. La NOM 036 y el método KIM van a proporcionar pautas para el diseño de espacios de trabajo, mobiliario y equipos. Ambas, la norma 036 y el método KIM, van a especificar el uso de carretillas de carga, brazos hidráulicos, carritos transportadores, o si no se cuenta con ninguna ayuda para el transporte de carga. Y ambas dentro del método, por ejemplo, el método y la norma van a considerar la distancia del viaje o los obstáculos que puedan tener en la ruta. Diferencias que podemos encontrar entre el método y la norma. Vamos a ver que la norma 36 puede tener un enfoque más específico, detallado en ciertos aspectos de la ergonomía. La norma pues, se centra en sectores más específicos o tipos de trabajo, mientras que los métodos KIM pues, pueden tener aplicaciones más generales. El método KIM puede tener enfoques ligeramente diferentes para la evaluación de riesgos ergonómicos y la implementación de las soluciones. Ahora, el método KIM pues, va a evaluar pues, el arrastre y el empuje que se hace de las cargas, no el levantamiento total de la carga, como lo hace la norma 36. La norma 36 sí considera las cargas inestables. Y el método KIM, sobre todo, va a considerar la precisión de la postura que tiene el trabajador al realizar sus actividades. Y eso sería todo lo del método. Bien, a ver, Estuvo del asco. creo que no nos dijeron cómo calcularlo, no sé si lo dijeron, me perdí porque no lo identifiqué. ¿Cómo se calcula el resultado para KIM? Disculpe, es que me estoy dando cuenta que tuvimos unos problemas técnicos y no está la diapositiva justo como se saca el método. Deme un segundo, por favor. Ajá. Porque, bueno, lo puedo explicar así, pero ahorita voy a tratar de dar, pues no un ejemplo, porque no sé dónde están las diapositivas, pero en base a las evaluaciones que se hacen, o sea, de los indicadores, el indicador número 1 que hay que sacar es el tiempo. Hay que ver cuántas repeticiones realiza la persona en un día de trabajo, ya sea el empuje de carga, el levantamiento de carga, etcétera. Si me pudieran poner la diapositiva de tiempo, por favor, compañeros, para poder explicarlo un poco mejor, dado que no sé dónde están las diapositivas. Fernando. Tengo problemas con la compu, no me responde. No me deja la compu. Tengo problemas de internet. No sé cómo salir.
Dame un segundo, por favor, Doc. Sí. No sé si se vea. Ahí ya se ve una presentación. Ajá. Sí, creo que es esta. Una disculpa. Bueno, primeramente tenemos que evaluar a nuestro trabajador en cuántas veces al día, en un día de trabajo, hace el movimiento repetitivo. Como lo explicaron los compañeros, se le va a dar una puntuación en base a el número de repeticiones y en cuánta distancia va a transportar la carga. Digo, perdón por, no sé qué pasó con el ejemplo, pero por ejemplo, si nuestro trabajador tiene una puntuación tiempo de, por ejemplo, 2, ya sea que porque transporte de 300 a 1 kilómetro o porque lo hace de 10 a menos de 40 veces la repetición, se le daría un puntaje de 2, que sería nuestra puntuación tiempo. Tenemos que también sacar la puntuación según la precisión de la tarea. Ah, espérame, regresa tantito al anterior. Pero sí, No, antes. Ahí. A ver, entonces yo tengo el primero de los 5 elementos que contempla la tarea es este, tiempo. ¿Sale? es correcto, sí. 1 de 5, ok. Ahora, cuando voy a sacar el tiempo, yo tengo que decidir en cualquiera de los 2 elementos que están en esta tabla. O se transporta más de 5 metros y utilizo las últimas 2 columnas, o se transportan hasta 5 metros y utilizo las primeras 2 columnas. ¿Sale? No va todo Exactamente. junto. Tengo que decidir yo exactamente aquí. Factor tiempo número 1 es hasta 5 metros o más de 5 metros. Y ahora sí, dependiendo de lo que me diga el rubro que estoy investigando, ¿no? Si yo decidí que se transporta más de 5 metros, bueno, aquí tengo desde menos de 300 metros hasta más de 16 kilómetros, ¿no? Que es, en esa escala yo tendría que moverme. Ahora, yo puedo decir que no, que se empuja a menos de 5 metros la carga, y entonces voy a usar el número de las primeras 2 columnas. O aquí hay otro factor que juega y que es que tenga que empujar o jalar distancias, si bien es cierto, cortas, o también la otra, porque también me da esta otra opción segunda, es que tenga altos frecuentes. Sí entendemos eso de altos frecuentes cuando se transportan menos de 5 metros. Te lo voy a poner fácil, por ejemplo, cuando estamos en piso en el hospital, ¿sale? Entonces llega ahí el personal de nutrición, dietología, etcétera, y traen un carrito, que trae las dietas de los pacientes. ¿Qué es lo que hacen? Se llevan el carrito a la primera sala, y luego se lo llevan a la segunda sala, y luego se lo llevan a la tercera sala. Es decir, son espacios chiquititos, ¿verdad? Porque no son más de 3 metros, a lo mejor 4 metros, pero son paradas frecuentes. Por supuesto que si tú estás haciendo paradas frecuentes, va a ser más agresivo para la columna porque lo tienes que estar midiendo de alguna manera, ¿sale? Entonces son esas dos opciones. O son espacios largos de más de 5 metros, o son espacios de menos de 5 metros, o bien que tenga que estar haciendo múltiples paradas con el transporte de mi carga. ¿Sale? Ese es el primero de los 5 elementos. Ok, vámonos con el segundo.
No, el segundo elemento que se va a considerar es el peso de la carga y el dispositivo de transporte que esté usando el trabajador. Aquí bueno, el método menciona que si las cargas varían, se va a tomar un punto medio en cuanto a la carga, tomando como referencia 40 kilos para hombres y 25 kilos para mujeres. O se puede tomar los valores máximos de la carga, pero cuando se toman los valores máximos no se va a considerar la frecuencia total de la repetición, sino una frecuencia reducida. No. ¿Cuál es el segundo elemento de nuestra herramienta aquí? Determinar la puntuación de la masa y precisión de la posición. Claro. Entonces, el segundo elemento yo tengo que ver carga, peso y masa. Y ahí no están qué puntaje le voy a dar. Por ejemplo, si está ahí ese balancino, esa grúa en el último, ¿qué puntaje es? O si yo decidí que no, que Pues es sí, un diablito. ajá, sí, el peso, porque va a variar también de acuerdo al peso de la carga. Por ejemplo, si el peso es de 50 a 100 kilogramos y el transporte es en carretilla, se le da un puntaje de 1. Pero ¿dónde está en tu diapositiva? Ahora, también en esta parte hay dos opciones, o necesita rodar la carga o necesito deslizar la carga. ¿Este es rodar o es deslizar? No están esos valores y no están esas opciones tampoco. Ahí Así están. se ve, no sé, digo, doy una disculpa, no sé por qué no salieron las últimas presentaciones, estaba completo para el ejemplo, pero una disculpa, perdón. Aquí están los valores. Entonces ahí está lo que te decía, o sea, yo en el segundo elemento que es carga, peso y masa, yo tengo que seleccionar lo que está ahí subrayado con gris, o necesito rodarla o necesito deslizarla. Voy a seleccionar cualquiera de estas dos. Y si es rodar, voy a utilizar eso que está ahí de rodarlo sobre su propia carga, o rodarlo con una carretilla, o ponerlo en un carrito improvisado, o ponerlo en un carro especializado, o usar una grúa. Ahí me da estas 5 opciones para rodar. Y me da un valor que está ahí en esa tabla. Ahora, si decidí que no se rueda, sino que se desliza la carga, voy a seleccionar ese monito que está ahí abajo, en 1, 2 y 4. Menos de 10 kilos deslizado, de 10 a 25 kilos deslizado, de 25 a 50 kilos deslizado. Es uno u otro. Para el segundo elemento de carga, peso, masa. Y hay unos números que están en gris arriba cuando se requiere rodar la carga. Ajá. ¿Eso qué significa? De
que es una carga combinado, cosa que no es realmente específico de lo que está en una tabla, sino que te tienen que sacar puntuaciones, sí, puntuaciones medias. No, aquí lo que te dice es que eso está prohibido. Todo lo que esté en gris está prohibido. Ni siquiera deberíamos de aplicarlo, ese puntaje, pero te da la opción de que puedas sacar un número si eres muy necio o muy terco para poderlo evaluar. Es decir, si yo tuviera un tambo de esos que tú conoces, y que pesa 500 kilos el contenido del tambo y lo estoy rodando sobre sí mismo, ajá, es decir, yo decidí acostar el tambo y rodarlo sobre su propio eje. Entonces ahí me marca 4. Entonces te dice, ni siquiera deberías de puntuarlo, pero si lo quieres puntuar, ponle valor de 4. Eso es lo que significan esos números. Por ejemplo, una carretilla o un diablito, no están hechos para cargar más de 100 kilos. ¿Verdad? Por eso te da la opción de 0.5 de 1, que es la siguiente columna. Pero te dice, bueno, si pesa entre 100 y 200, no debería de ser, pero bueno, ponle 2. Si pesa entre 200 y 300, no debería de ser, pero ponle 4. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, Eso es para evaluar el segundo elemento, que es carga, peso y masa. Tercer elemento, ¿cuál es? es la precisión de la posición. Ajá. Aquí, bueno, Es sobre la precisión de tenemos la una precisión. posición, donde la dividen baja y alta. Si es baja, no hay como una distancia específica de transporte, y en la alta sí se debe de poner la distancia exacta del transporte, y se le va a dar un puntaje de acuerdo a la velocidad, si es velocidad lenta o rápida. Si es lenta, lo pone como menor a 0.8 metros sobre segundos, y si es rápida son de 0.8 a 1.3 metros por segundo. Por ejemplo, si la precisión de la posición es alta y la velocidad del movimiento es rápida, se le daría un puntaje de 4. ¿Y por qué considera la alta precisión como más riesgosa? Bueno, entiendo que la carga, se hace cambios frecuentes en cuanto a la dirección pues, del viaje, del transporte de la carga. Claro. Entonces imagínate, si tienes una carga muy elevada, una masa que desplazar o mover muy alta y aparte tienes que hacerla con mucha precisión, hay una serie de contracciones y en ciertos grupos musculares, sobre todo de la espalda, no se diga de los hombros y demás, para que puedas acomodar esa carga, ¿no? Por eso la precisión, la alta precisión, es puntuada más alta que la baja precisión. Y si aparte de eso tienes que moverla con gran rapidez, pues todavía más, ¿no? Por eso es que los valores se te van al doble. Ajá. De 1 con baja precisión a 2 con alta precisión, si tengo que moverla rápido, se va a 2 y 4 respectivamente. Entonces ese fue el tercer elemento. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto elemento va a ser la evaluación de la postura del trabajador. Por ejemplo, lo va a dividir de 1, 2, 4 y 8 en los puntajes. Si el tronco es erecto y no hay ningún tipo de torsión, simplemente se mantiene derecho, le va a dar un puntaje de 1. En cambio, si el tronco va a estar un poco inclinado hacia adelante o va a tener una leve torsión hacia un solo lado, el puntaje va a ser de 2. Pero si el cuerpo está inclinado hacia abajo y en movimiento, o agachado, arrodillado o inclinado, el puntaje ya va a ser de 4. Pero si tiene la combinación de inclinación y torsión, se le da el puntaje de 8.
Ok, entonces aquí es elemento importante que podamos ver esas figuras para ver durante el desplazamiento que se hace rodando, deslizando, qué posición adquiere el tronco. Ojo, es el tronco, no son tanto las piernas, ¿sale? Luego a veces nos confundimos con esa parte. Lo que estoy evaluando es qué tan inclinado está el tronco, por un lado, o bien qué tan inclinado y lateralizado está el tronco. Entonces va el cuarto elemento. Quinto y último, ¿cuál es? Son las condiciones de trabajo. Tiene que ver con la limpieza del área de trabajo, con el tipo de piso que tenga el área de trabajo, así como las inclinaciones del suelo y las condiciones de las ruedas del medio de transporte. Ok, entonces estas es las condiciones de trabajo en las que se va a hacer la actividad de deslizamiento, de rodamiento. Ok, y es obvio, es evidente que entre más complicadas estén las condiciones de trabajo, el manejo de la carga va a ser mucho peor, ¿verdad? Entonces, si el piso está sucio, si está resbaloso, si hay baches, si hay hoyitos, si no está pavimentado, si son escaleras, si está inclinado, si no hay un uso de calzado adecuado, etcétera, pues te va a ir puntuando cada vez más. ¿Ok? Entonces ya tienes 5 elementos para usar en tu KIM. Ahora, ¿qué haces con los resultados de esos 5 elementos? Al Ahora final vamos se va a hacer a sacar. ¿Se va a hacer qué, perdón? se hará una sumatoria de todos los puntajes que obtuvimos No. y ese resultado se va a multiplicar por la primera tabla, donde hablábamos sobre la puntuación del tiempo. Ok, entonces solamente se suman 4 de los 5. Exactamente. Ajá. Y el quinto, el resultado se va a multiplicar por el Ajá, factor. se multiplica por la puntuación tiempo. Ajá, entonces lo que me dio a mí de Y solamente en carga, el caso de las lo que me dio de precisión, lo que me dio de postura, lo que me dio de condiciones de trabajo, lo voy a sumar. Y eso lo voy a multiplicar por el Exactamente, factor. por el factor tiempo. Y solamente en caso de empleadas mujeres se va a usar esta determinante, no sé cuál sería el nombre correcto, para sacar el puntaje tal de riesgo. Sí, constante, perdón. Cuando es hombre, este paso se omite y solamente con la sumatoria de los 4 elementos de peso, precisión, postura y condiciones de trabajo, se saca los puntos totales de riesgo. Pero si es el caso de mujer, siempre se va a multiplicar por 1.3, lo que pues aumenta la puntuación de riesgo final. Y ahí es cuando ya tenemos el resultado y nos da un resultado según de acuerdo a la tabla de puntuación de riesgo. Ok. Ese 1.3 es un factor de corrección, ¿sale? Entonces yo puedo usar el factor de corrección en el caso de las mujeres. Ajá, y es como estar haciendo uso del 70% del valor que me hubiera salido para los hombres. Y ese punto 3 que sobra, pues bueno, es ese factor de corrección. Entonces, la mujer le hacen una corrección para que el valor sea tomado al 70%. Por eso se multiplica por 1.3. Ok, y ahora sí ese resultado lo vas a poner de acuerdo a esos 4 niveles de riesgo que están ahí. ¿Sí, Juan? ¿Lisbeth? ¿Fernando? Sí, doctor. Sí, doctora, entró. Ok. ¿Alguna duda, pregunta, compañeros?
Bueno, muy bien. Entonces, si no hay dudas, preguntas de esto, pues con esta presentación terminamos el módulo, ¿vale? Yo le mando entonces los resultados de sus notas a sus doctoras, a sus titulares de las sedes. Y pues bueno, cada uno de los trabajos que estuvieron haciendo, pues es lo que va a componer su calificación final. ¿Sale? Bueno, muy bien, chicos, pues entonces nos vemos luego y suerte a todos. Gracias. Doctor. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, Doc. De nada. Gracias.